Hay historias que no se pueden contar gritando, y esta es una de ellas. Durante mucho tiempo nos enseñaron que el poder era ruidoso, explosiones, discursos, desfiles, como si todo se resolviera a fuerza de impacto. Pero el mundo cambió y casi nadie se dio cuenta. En los años 80 y 60, Estados Unidos no tenía esta preocupación. Todo estaba cerca, todo estaba bajo control. Extraer, procesar, fabricar, era parte del mismo ecosistema. China en ese momento estaba lejos de esta historia. No era rival, no era amenaza, era apenas una nota de pie. Y luego llegó algo muy humano, la comodidad. En los años 70 y 80, muchos países occidentales empezaron a decir que ciertos procesos eran demasiado sucios, demasiado caros, demasiado incómodos. Procesar minerales no daba votos, no daba prestigio, no daba buena imagen. China escuchó y tomó nota. Sin discursos, sin anuncios, solo decisiones. En los años 80 empezó a invertir en lo que nadie quería tocar. Química pesada, separación compleja, refinación, procesos lentos, contaminantes, invisibles pero estratégicos. Mientras unos cerraban plantas, otros las abrían. Mientras unos pensaban en el presente, otros pensaban en décadas. En los 90, China ya no estaba aprendiendo, estaba dominando. Y el mundo, sin dramatismo, empezó a enviarle los materiales porque funcionaba, porque era más barato, porque era el negocio en paciencia, no tenía ideología. Hasta que en el siglo XX nos enseñó algo incómodo. No todo lo que funciona es seguro. Entre los años 2000 y 2010, China procesaba la mayoría de los materiales críticos del planeta. No porque tuviera todo en su reserva, sino porque sabía transformarlos. Y aquí ocurre algo que dio un giro silencioso, porque estos materiales no son protagonistas, no explotan, no brillan, no hacen ruido, lo que hacen es afinar. Hacen que un sistema sepa exactamente dónde está, dónde ir, cuándo llegar y cómo detenerte. Un ejemplo claro y documentado ocurrió hace décadas. En la Guerra del Golfo, en 1991, el mundo vio algo distinto. Por primera vez, operaciones militares podían dirigirse con una precisión que antes no existía, no por fuerza bruta, sino por sensores, sistemas de navegación, imanes especiales, o sea, electrónica avanzada. No fue magia, fue material. No era más poder, era más exactitud. Y ahí es donde está la historia, se vuelve súper interesante. Porque las tierras raras no hacen bombas, hacen que no falle, hace que no se equivoque, hace que el margen de error se reduzca al mínimo. Y en el mundo moderno, eso es más decisivo que el tamaño de la explosión. Cuando Estados Unidos se dio cuenta de que esa precisión dependía de procesos que no controlaba, entendió algo tarde, pero con claridad. La dependencia no se siente hasta que duele. Y aquí vuelve a aparecer Groenlandia, no como descubrimiento nuevo, no como capricho moderno. Sabes, Estados Unidos ya había puesto los ojos allí en 1987, después de comprar Alaska, y volvió a hacerlo en 1946, luego de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ofreciendo $100 millones en oro. No por materiales, no por posición, no por mapas, no por futuro.
Décadas después, cuando la palabra dependencia empezó a pesar, Groenlandia volvió a la conversación, pero no como un deseo nuevo, más bien como algo que siempre había estado allí, esperando a ser entendido. Porque Groenlandia no es solo hielo. Bajo ese hielo hay minerales que el mundo moderno necesita desesperadamente. Tierras raras como el reodimio, esenciales para imanes de alta precisión, disprosio y terbio, que permiten que esos imanes resistan temperaturas extremas. Grandes reservas de grafito, clave para las baterías, níquel, cobalto, zinc, hierro, en fin, materiales que no hacen titulares, pero sostienen todo lo que usamos a diario. Durante mucho tiempo ese conocimiento estuvo allí, pero no urgía. Mientras el sistema funcionara, nadie le hacía demasiadas preguntas. El problema fue entender que el sistema funcionaba solo porque una sola persona tenía el control de una parte esencial. Estados Unidos no miró Groenlandia pensando, quiero dominar el mercado, lo miró pensando algo más básico, más humano. ¿Qué pasa si un día no puedo acceder a lo que necesito? Porque depender de un rival estratégico no es una teoría abstracta, es una vulnerabilidad real. Y aquí hay algo importante que decir con honestidad. Estados Unidos no cortó de golpe con China. No podría hacerlo. China sigue siendo en muchos sentidos un socio comercial conveniente, a veces aliado, a veces rival, a veces ambas cosas dependiendo del tiempo. Pero a partir de la década del 2010, Estados Unidos empezó a hacer algo distinto, no con recursos grandilocuentes, sino con decisiones lentas. Reabrir minas que habían sido cerradas, invertir otra vez en procesamientos propios, aceptar costos más altos, aceptar impactos ambientales que antes prefería ignorar, buscar aliados que compartieran la misma preocupación, no para competir con China, sino para no quedar atrapado en una sola opción. Groenlandia entra ahí como una especie de respaldo silencioso, no para explotar mañana, no para vaciarla, sino para saber que existe. Como quien guarda algo importante, no porque lo vaya a usar hoy, sino porque no quiere descubrir que en medio de una crisis ya no lo tiene. Porque los países, como las personas, no colapsan cuando todo va bien. Colapsan cuando descubren que su margen de decisión se volvió demasiado pequeño. Y Groenlandia representa exactamente eso, un margen, una posibilidad, una forma de decir, no todo está fuera de mi control. Si te gustó esta historia, dale like, sígueme, comparte.